Un saludo a todos y damos continuidad al evento que ha organizado Cibercuba, intentando promover un espacio de reflexión en torno a los problemas actuales y futuros de nuestro país. En este caso tenemos dos ponentes, Roberto Veiga González y Yaxi Cires Dip, y en este caso le toca iniciar el debate el jurista y profesor universitario Roberto Veiga, promotor, como muchos recordaréis, de Cuba Posible, que entre el gobierno y la iglesia cubanos la hicieron imposible, colaborador de Cibercuba y experto en temas religiosos y constitucionales. Roberto, cuando quieras, por favor. Tienes que darle al micrófono, si no, no se oye. Muchas gracias y un saludo para todos. Entre los temas que hemos estado debatiendo y que ha sido parte de los otros encuentros de esta índole, están los procesos que tienen que ocurrir en Cuba o los procesos que se están iniciando en Cuba. Hayan modificaciones o no del sistema y de la institucionalidad, las dinámicas sociales se mueven en un sentido y en otro, todas demandando grandes transformaciones de esa propia institucionalidad. Claro, hay un gran desafío. Yo creo que se logrará poco o no se logrará nada en esos procesos si no se implica a la ciudadanía. Creo que hay un interés general en observar y en promover la participación ciudadana a través de una sociedad civil vital. Única manera de que haya un Estado de Derecho, única manera de que haya una transformación positiva del modelo cubano, única manera de que pueda haber un diálogo entre cubanos y de que pueda haber una atenuación de las polaridades actuales, sin lo cual no es posible marchar hacia una realidad mejor. En ese sentido, también muchos se preocupan de cuál sería el rol de las iglesias y de las religiones. Muchas veces pensando en ese papel de acompañante de la sociedad que tienen las iglesias y que tienen las religiones. Y además porque son uno de los actores con más condiciones para trabajar dentro de Cuba. Si bien todos tenemos pocas condiciones, incluidas las iglesias, incluidas las religiones, ellas son actores con mayor institucionalidad, con alguna presencia en la esfera pública que les permitiría una mayor incidencia, un mayor reconocimiento, un acompañamiento de los otros actores, promover a los otros actores. Y algunos demandan, entre ellos yo, implicaciones de algunas instituciones religiosas como la Iglesia Católica en ese proceso de hacernos entender unos a otros, en ese proceso de calmar los ánimos, en ese proceso de crear condiciones para que podamos transformar el país y transformar el modelo institucional y político del país, sin lo cual será imposible. Ahora, en el futuro inmediato, o en el presente, o en el futuro inmediato ocurrirán pocas cosas que ya no estén presentes en Cuba, de un modo u otro. Y yo creo que las iglesias y las religiones van a tener una participación diferente, unas y otras, ¿no? Ellas serán actores. Hay iglesias que quizás puedan tener algunos acceso a algún parcial o bastante amplio al sistema de educación e irán reproduciendo su feligresía y nuevos ciudadanos. Podrán tener mecanismos de asistencia social.
Hay otras como las nuevas comunidades evangélicas que van a realizar un trabajo de milicia, una acción social de milicia, más bien defendiendo sus posiciones. Ese es el modo que ellos consideran acompañar a la sociedad. En cuanto a la Iglesia Católica acompaña a Cuba desde el inicio del descubrimiento, desde el inicio de la conformación como país y del proceso de desarrollo de la nación, con una red institucional por todo el país y con un rol significativo en unos momentos más que en otros, pero que hay, ¿no?, en el siglo XIX, en gran parte del siglo XX, tuvo una influencia en la prefiguración del país. Y muchos consideran que ella debe tener un papel de mediadora y un papel de facilitadora de los procesos por ocurrir. La Iglesia Católica siempre se ha sentido en alguna medida interlocutora de la nación. Si bien desde la nación cubana, de los diferentes segmentos sociales, pueden haber percepciones distintas de la Iglesia Católica y considerarlas de maneras diferentes, pero también es bastante mayoritario el consenso de que ella tiene un rol y un peso histórico en el país que podría facilitarle ese desempeño. La Iglesia misma lo ha considerado, lo ha expresado en innumerables ocasiones, lo expresó en el proceso que culminó en el ENEC, la década del 80, lo han expresado en casi todas las cartas pastorales de los obispos, pero no ha logrado cuajar suficientemente ese rol facilitador y mediador de la Iglesia. En este momento, donde todos los cubanos tenemos la responsabilidad de ejercer la ciudadanía para mejorar el país, para cambiar el país, para salvar el país, para lograr el bienestar de todos los cubanos, muchos consideran, y entre ellos yo, que el rol principal social de la Iglesia en este momento tendría que ser ese. Creo que dentro de la Iglesia también algunos lo consideran, pero no podrá haber un desempeño de la Iglesia que no pase al menos en algún momento por los obispos cubanos. Podrán haber desempeños de católicos, desempeños de sacerdotes católicos, pero nada es eclesialmente, nada es eclesiológicamente de la Iglesia sin el respaldo y sin el impulso de los obispos, porque la Iglesia es una institución que funciona de ese modo. No conocemos la posición actual de la Iglesia en ese sentido, no conocemos cómo están considerando los obispos este rol que le reclaman una gran porción de la ciudadanía. Sí considero, y con esto voy a cerrar para dejar al intercambio, que si la Iglesia misma se estima como interlocutora de la nación, de algún modo, nadie es interlocutor absoluto de todos. Algún modo de interlocución, alguna cuota de interlocución, alguna medida de interlocución, solo podrá defenderla, solo podrá concretarla y lo más importante, yo creo, para la Iglesia, solo podrá mantenerla si actúa en consecuencia como interlocutora en calidad de esa interlocución. En nombre de todos los cubanos, a favor de todos los cubanos. No se podrá poseer en el futuro un criterio de que la Iglesia es interlocutora de la nación si la Iglesia no desempeña en este momento este rol. Yo creo que la Iglesia en este momento se juega el todo por el todo. Ese gran anhelo en la nación cubana de que ella sea una interlocutora privilegiada desde principios éticos, desde valores, a favor de toda la nación. Ese anhelo de muchos obispos, ese anhelo de gran parte del clero cubano, ese anhelo de los católicos y ese anhelo de gran parte de la sociedad. Yo recuerdo en los años, los primeros años, la primera mitad del quehacer nuestro en Espacio Laical, eran los años 2000, empezamos en el 2005, pero sobre todo 2007 al 2012. Dentro de la sociedad cubana transnacional, no solo dentro de la isla, pero muy fuerte dentro de la isla, el gran anhelo porque la Iglesia jugara ese papel. El gran reclamo de todos cuando pareció que podía jugarlo a partir de las conversaciones del 2010. Y la gran frustración para muchos por el declive de ese potencial proceso, ¿no? Yo creo que algunos están esperando
que muchos están esperando. Yo creo que muchos están esperando, y algunos de estos con bastante incredulidad. Y creo que la iglesia y los católicos que queremos ese rol de la iglesia, nos estamos jugando en este momento que la iglesia mañana pueda continuar considerándose interlocutora de la nación cubana. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Jack, si tú quieres hacer alguna pregunta. Bueno, sí, solamente pregunta, también puedo resaltar algo. Sí, me parece, verdad, que muy atinado este comentario inicial de Roberto. Y sin duda la Iglesia Católica destaca o puede destacar también por esa línea de no solo pedir o preocuparse por beneficios propios, sino por brindar un servicio más abierto a todos los cubanos. Y yo creo que hay dos grandes retos. Y uno tiene que ver con eso que tú decías, de que esa imagen de mediadora ya tiene que comenzarse a trabajar desde ahora. Y creo que fue una tarea pendiente durante la gestión que se hizo cuando los tiempos de Obama, de las relaciones, del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, y es que la iglesia pueda ser mediadora o interlocutora, pero de todos. Y en el exilio a veces uno nota de que hay cierto temor o cierta preocupación porque eso no sea así. Yo creo que ese es un reto que la iglesia, por su servicio a la nación, debe comenzar a trabajar. Y el segundo reto, que bueno, que también tiene que ver mucho con las generaciones cubanas, por la educación que se ha recibido, y es que para ejercer una interlocución también hay que tener cierta capacidad política. Y no es que los sacerdotes o la propia iglesia es la que va a definir los contenidos sustantivos de cualquier proceso de mediación. No, eso, de hecho, desde el punto de vista de la doctrina social de la iglesia, le toca al laicado, pero también requiere de tener cierta, no sé si formación o capacidad política para meterse en un asunto como ese y que no le quede a uno el saco más grande que la cuestión, ¿no? El traje le quede más grande. No sé qué piensas de eso último, Roberto. Yo creo que sí. Yo creo que tienes toda la razón, pero que ese es un gran reto que tenemos todos. Yo creo que ninguno vamos a estar totalmente preparados para enfrentar este momento. Unos más y otros menos, pero totalmente preparados nunca. Yo sé que la iglesia también viene de una falta de experiencia, como la hemos tenido todos, una falta de práctica, que es la que da la experiencia en estos asuntos. Y temen algunos sectores católicos, y temen algunas personas cercanas a la iglesia, sin ser católicas, que la iglesia enfrente este desafío y no lo consiga bien. ¿No? Ahora, yo no sé qué le haría más daño a la iglesia, si intentarlo o no intentarlo, con independencia de lo que consiga. La advertencia de algunos a la iglesia, esa la viví en algún tiempo, era que no lo hiciera, porque la otra parte tenía intereses opuestos y la otra parte siempre procuraría beneficiarse de la interlocución. Pero yo no estoy de acuerdo con ese argumento, porque siempre que hayan partes es porque tienen posiciones diferentes. Y siempre que vayan a dialogar partes que hayan estado en conflictos, no solo la iglesia ahora y el gobierno, todas van a intentar buscar ventaja. Y eso es parte de la naturaleza de los procesos, ¿no? Yo creo que, además, no podemos decir que somos interlocutores sin correr ese riesgo. O dejamos de ser interlocutores, ¿no? Si lo somos, hay que correr el riesgo. Además, yo soy de los que estoy convencido que las sociedades y los procesos históricos siempre juzgan bien a los que van adelante, a los que acompañan los procesos, a los que lo dan todo a favor de que las cosas marchen del mejor modo.
Nadie va a salir impoluto de un proceso de esa índole. Nadie puede esperar que hayan cosas que no le salgan bien. Yo creo que ningún cubano tenemos derecho de pedirle a ninguna organización civil, a ninguna agrupación política cubana, entre ellos los militantes del partido que no quieren que el Partido Comunista se mueva hacia una tónica de apertura, los católicos a la iglesia, que no marchen porque podemos perder cosas en el camino. Es cierto que todos podemos perder cosas en el camino, pero vamos a ganar muchas más. Todos vamos a ganar muchas más. Yo siempre fui de los que aconsejé no tener miedo a eso y no ver como algo antinatural que el otro tenga aspiraciones contrarias a las mías y que el otro se vaya a beneficiar de la interlocución conmigo. Yo también tengo posiciones contrarias a los otros y yo también me quiero beneficiar de la interlocución con el otro. Además, es el único modo de beneficiar a todos. Yo creo que es el gran paso que tenemos que dar todos los cubanos. Todos los cubanos. Todos. Seamos iglesia o no. Sea la iglesia o no la iglesia. Ahora, vamos, la iglesia está en mejores condiciones que nosotros y tiene una naturaleza institucional que podría ayudarnos mucho, ¿no? Y lo destaco no porque haya sido un afán mío. Lo destaco porque hoy es un gran reclamo de tantos y yo creo que es muy necesario. Yo creo que es muy necesario. Gracias. ¿Tú quieres decir algo, Jackson? No, si tú ibas a hacer alguna pregunta, va y después surge algo nuevo, sí. Mira, dos preguntas en una, Roberto. ¿Consideras que la Iglesia puede contribuir a la democratización de Cuba siendo una institución no democrática? Y ¿cómo crees que va a romper esa inercia en la que está instalada, desde mi punto de vista, que ahora mismo es estruendoso el silencio de la Iglesia en torno a la situación de Cuba, donde los más perjudicados son las familias, por factores que son políticos, como puede ser la dolarización, el incremento de la pobreza y la desigualdad? Muchas gracias. Bueno, yo tengo una opinión sobre la primera pregunta, sobre la otra voy a expresar una preocupación. Yo creo que el rol de la iglesia, y tiene que ver con algo que decía Yaxi hace un rato, no es democratizar el país. Democratizar el país nos toca a los cubanos. Bueno, la iglesia como parte de Cuba, ¿no? Pero su rol no es en mostrar técnicas democráticas, modelos democráticos. Su rol tiene que estar en dirección a las actitudes que tenemos que asumir los cubanos y a facilitar esas actitudes. Incluso facilitar metodologías y procedimientos para que las actitudes, para que se desarrollen las actitudes que podrían prefigurar la democracia. Ella tendría mucho que aportar en eso. También en lo otro, pero no es en lo otro donde ella tiene que ser decisiva. Además, no puede, no le corresponde, no tiene cómo. Es a la ciudadanía a la que le corresponde ser decisiva en lo otro. Pero ella tiene mucho que aportar en materia de la conducta de los cubanos, de las actitudes, para facilitar esos procesos. ¿Cómo se desataría? Eso yo no podría respondértelo ahora, porque no tengo conocimiento de los procesos internos dentro de la iglesia. La iglesia misma es una institución muy debilitada. Muy debilitada. En los últimos 20 años el laicado más preparado se ha ido del país, que ha padecido el deterioro propio de la nación, ella también. Que ha habido un relevo del viejo episcopado que tenía la experiencia de tensiones políticas con el gobierno, que si bien no eran canalizadas de manera, como pudiéramos llamar, democrática, sí eran políticas. No siempre eran tensiones burocráticas, eran políticas. Había una experiencia política ahí de relación, de tensión con el gobierno, incluso dentro del propio episcopado, una tensión positiva. Hay un nuevo episcopado que no tiene esa experiencia, que llega a este momento con una iglesia también dañada por las circunstancias del país y un tanto vaciada de todo aquel laicado, de toda aquella dinámica que logró
potenciar la iglesia en la década del 90 del siglo pasado, ¿no? Muy cercano, aunque podamos decir siglo pasado, es muy cercano a nosotros, y en gran parte del inicio de la primera década de este siglo, ¿no? Nos decía Yaxi hace un rato también, hay que tener condiciones para poder asumir esa responsabilidad. Quizás hoy tenga menos que la que tuvo en la década del 90 y que la que tuvo en la primera etapa de la década inicial de este siglo. Ahora, en esas circunstancias estamos todos los cubanos. Está también el gobierno cubano. Está también el Partido Comunista Cubano, ¿no? Están los grupos que están dentro de Cuba. Están los actores cubanos que están fuera de la isla. Todos estamos en igualdad de condiciones. Todos estamos dañados, afectados, sin recursos. Cuando hablo de recursos no me refiero a recursos materiales, recursos políticos, recursos institucionales. La inmensa mayoría de los cubanos no tienen recursos institucionales, recursos políticos para llevar adelante el desempeño que nos corresponde. Ahora lo tenemos, ¿nos corresponde o no nos corresponde? ¿Lo asumimos o no lo asumimos? Y vamos a pensar después en esas condiciones. Vamos a construirla en la medida en que lo asumimos. Esa es mi opinión. Vamos a asumirlo y vamos a construir esas condiciones mientras caminamos en ellas. Esa es mi propuesta a todos. Siempre es ahora más que nunca y sería mi propuesta a la iglesia, ¿no? Todos esperamos algo de la iglesia. Todos necesitamos ahora algo de la iglesia. Todos. Yo estoy seguro, cuando digo todos, pueden ser todos, ¿no? Y toca dar el paso. Como lo están dando muchos otros cubanos, cada uno totalmente en el pedacito que le corresponde. Muchos lo están dando en el pedacito que le corresponde totalmente. Muchas gracias. Ese deterioro o decadencia de la Iglesia Católica podría explicar en parte o totalmente el auge de denominaciones protestantes, evangélicas, en fin, no católicas, que cada vez tienen, digamos, una mayor visibilidad dentro de Cuba y que acaban de protagonizar de alguna manera una polémica con el gobierno por el tema de la iniciativa Fundación para la Solidaridad Panamericana, con el envío de una ayuda que se recogió en Miami, etcétera. Es decir, hay un contrapeso, hay un equilibrio ahora en el ámbito religioso en Cuba, o consideras que la Iglesia Católica sigue teniendo un papel preponderante a partir de su implantación geográfica y, bueno, no se ha derribado ningún templo católico, pero sí ha habido derribos de templos protestantes o evangélicos. Por supuesto que todas las cosas tienen muchas causas y que las causas de casi todas las cosas se relacionan. Pero yo creo que responden a cuestiones diferentes. Cuba podría no tener esta crisis. La iglesia pudo haber conservado todo aquel laicado y todas aquellas dinámicas con publicaciones en todas las diócesis, con un movimiento de trabajadores cristianos muy fuerte, con grupos de profesionales católicos en otras diócesis, una dinámica bastante significativa y tal vez ocurrir esto también. Yo no tengo un estudio de por qué ocurre esto, pero hay uno de los elementos que yo llevo casi 2 años sin poder acercarme, ¿no?, directamente a las realidades dentro de Cuba. O sea, este criterio está un poco desactualizado. Pero cuando preguntaba donde yo vivo, en el barrio donde vivo, algunas personas que se han creado muchas comunidades evangélicas, lo que yo entendía de sus respuestas, lo que yo podía traducirme de sus respuestas, pensando como católico, a ver qué pasaba en la iglesia católica, que ellos no iban a la iglesia católica, iban a estas nuevas comunidades. Yo no sé si es cierta mi interpretación, ni la manera en que yo la formulo, porque este no es el modo en que yo me lo explique. Pero yo siento que hay una necesidad de espiritualidad muy grande, más de lo que las personas se imaginan en Cuba. Hay una encuesta preparada en Cuba que se hizo hace unos años, que Yaxi tiene que conocerla, estabas allá.
La demanda número uno de los cubanos fue una encuesta muy seria, está muy guardada en la iglesia cubana. La demanda número uno de aquel pueblo fue espiritualidad. Y no era solo con católicos, ni solo con personas de fe. La espiritualidad considerada de muchas maneras era la demanda número uno de aquel pueblo. A veces las personas, y esto no lo digo a modo de crítica, no los estoy criticando, las personas perciben muchas veces cuando llega a la iglesia, llega a una comunidad que les guarda cierta distancia, no solo católica, cierta distancia, donde el acompañamiento a los feligreses es algo burocrático, y entonces las personas van buscando cierta cercanía y algo que ellos le llaman espiritualidad. Esa es la respuesta que a mí me pareció que me daban, ¿no? Tampoco puedo decirte que ellos tengan razón, ¿no? Y sí, la participación de cubanos en esas nuevas comunidades es transversal a todos los sectores sociales. Es transversal a todos los sectores sociales. Pero la Iglesia Católica no está en desventaja en su influencia social por eso. No. Porque muchas de esas personas que están yendo a esas comunidades evangélicas nuevas, si bien no practican la fe en la Iglesia Católica, siguen reconociendo, hay un referente religioso, y siguen reconociendo, en el caso de la Iglesia Católica en Cuba, una institución con un peso histórico en la nación. Y yo creo que las dos cosas son políticamente importantes para la Iglesia, en el contexto actual de Cuba. ¿Podía añadir algo, Carlos? Sí, yo veo que hay una explicación que está en el fenómeno religioso como tal, y es la necesidad de una espiritualidad. Una explicación al auge que tú planteas. Ahora, desde el punto de vista político, yo creo que esto es un fenómeno que se manifestó con fuerza en el marco de la reforma o de la nueva constitución, del establecimiento de la nueva constitución cubana, donde las denominaciones religiosas que conocemos como iglesias protestantes jugaron un papel muy, muy importante en el debate, pero principalmente o reducido a temas que tienen que ver con la familia y a temas que están ahí en la frontera de lo que se interpreta como lo moral. En ese sentido, es un fenómeno interesante. El reto de estas iglesias sigue siendo el mismo que también tiene la Iglesia Católica, pero que la Iglesia Católica ha avanzado más, y es en ampliar el rango de esa preocupación. Es decir, ir más allá del tema del matrimonio, del tema de la familia o de determinados temas morales, y pasar a temas que en realidad también preocupan. No quiero decir que esos no preocupan, pero que hay unos asuntos que son más abarcadores, más transversales, y eso sigue siendo un reto también para estas iglesias. Ahora, y esto lo engancho con una pregunta para Roberto. Mira, no sé si es la misma encuesta a la que te refería, pero la encuesta que hubo antes de un aniversario del ENEC, que también hubo un periodo de revisión importante en las comunidades, los laicos católicos expresaron que había una preferencia en las comunidades por actividades intraeclesiales, celebraciones religiosas, catecismo, las actividades propias de dentro de los templos. Sin embargo, no había un interés o una inclinación por lo que es propio de la vida del laico, que es la incidencia en la realidad social, en la realidad económica y en ese gran elefante del laicado cubano, el elefante dentro del salón, que es la realidad política. Entonces, ¿qué opinión tienes sobre eso? ¿Tú crees que se pueda avanzar? Por un lado, esa es una pregunta, ¿crees que se puede avanzar en eso? Y por otro, yo noto que
por los cambios sociológicos en la sociedad cubana y por la apertura de la iglesia y la apertura del Partido Comunista, también en la iglesia noto cierta presencia de personas que todavía siguen identificándose con la forma de ver la política del Partido Comunista específicamente. Entonces, mientras se advierte una inclinación hacia lo intraeclesial, también se advierte que los brotes que están ocurriendo están muy en la línea ¿cómo decir? Para no ser tan radical, la línea oficialista. Muchas gracias. Ahí tú tienes más experiencia que yo, pero voy a opinar. Mira, yo creo que la iglesia, como todo, está entrampada en un dilema institucional que, como todo dilema en la vida, tiene cuestiones, aspectos positivos y otros negativos. La iglesia, que debe querer ser madre y maestra de todos, acompañar a todos, tener una feligresía que cumpla en la sociedad, ¿no? Un rol político, un rol social, eminentemente político, cada uno desde sus opiniones, pero sostenidas en la fe. Y la Iglesia Católica disfruta de una teoría y de una doctrina social como pocas instituciones en el mundo, ¿no? Capaz de nutrir al laicado de manera muy sólida, aunque cada cual después le dé una interpretación u otra, pero en torno a unos principios y unas claridades que la Iglesia ofrece, ¿no? En pocas instituciones no hay otra que lo ofrezca de ese modo. Ahora, en nombre de esa propia apertura a todos, y quizás también algunas veces por comodidad política, también, ¿por qué no? ¿No? Yo creo que también. La Iglesia marca que el rol ciudadano es en la calle, el rol ciudadano es en la sociedad y no en la iglesia. ¿Por qué? Porque ella tiene que acompañar a todos. Es cierto. Y hay unos que se inclinan más hacia unas posturas políticas y otros hacia otras, y todos tienen que beber de la iglesia, ser acompañados de la iglesia, pero el rol político desempeñarlo en la sociedad, en la esfera pública, ¿no? En la cosa pública. Y esto le permite a la iglesia, por ejemplo, ¿sí?, de poder decir que es interlocutora de todos, poder decir que es madre y maestra de todos, poder decir que acompaña a todos. Pero desde el momento en que es un conflicto social la participación política y los cristianos no tienen condiciones para ejercer la política en el ámbito social, ¿no?, y tienen que desempeñarlo por un imperativo de su propia fe y además por un imperativo de su condición ciudadana, la iglesia tiene que modificar ese actuar sin perder su naturaleza. Si es muy rígida en el cumplimiento de ella, abandona a sus laicos en el quehacer político social, que es lo que en la práctica muchas veces ha sucedido. Yo no sé si ha sido la intención, pero es lo que se convierte en la práctica, ¿no? La iglesia tiene que mantenerse abierta a todos, ¿no?, acompañando a todos, y ustedes ejercer sus deberes ciudadanos en la sociedad, que es donde corresponde, pero en condiciones muy difíciles, donde cada ciudadano necesita de la compañía de otros y donde los cristianos necesitan más que nunca de la compañía de la iglesia. ¿Cómo acompañar la iglesia? No lo acompaña si lo abandona en esas condiciones. ¿Cómo lo acompaña sin confundirse con él en su desempeño político? Porque el quehacer de la iglesia no es el desempeño político de un laico o de otro, o de unos laicos y de otros, o de cada uno de los laicos. No. Pero ¿cómo acompañarlos sin identificarse con ellos? Es algo quizás casi imposible de lograr, pero que la iglesia tiene que desgastarse intentando o no acompaña a nadie, ¿no? Empieza a vivir para sí misma. Los laicos ya ni consideran que debe tenerla en cuenta para sus quehaceres sociales, sino para actividades intraeclesiales, y hay un proceso de acomodamiento donde la iglesia termina siendo la gran aspiración de los liberales más liberales
porque ni siquiera de los liberales sociales y demás, de que la iglesia quede en el ámbito de lo privado, pero no solo que la iglesia quede en el ámbito de lo privado, sino que los criterios políticos de los ciudadanos que emanen de fundamentos religiosos, con una cultura religiosa, de la fe, etcétera, no se expresen públicamente. Entonces, si los cristianos y la iglesia asumimos ese rol, estamos asumiendo un rol que distorsiona la manera en que la iglesia considera la participación de ella misma en la esfera pública y la participación de los cristianos en la esfera pública. Y la aleja totalmente de ese reclamo de facilitadora y de mediadora que la mayoría de los cubanos le están pidiendo. No estaría en condiciones de cumplirlo. Quizás algún alejamiento de esto, con intención o sin intención, por capacidad o por incapacidad, es lo que la coloca hoy en alguna desventaja para asumir ese reto. Es mi modesta opinión. No sé, Yaxi tiene más experiencia que yo en esta cosa. Bueno, no me lo voy a tomar a mal. Ya has dicho 2 veces eso de Yaxi tiene más experiencia, entonces me he sonreído. ¿Consideras, Roberto, que tiene sentido la existencia de un departamento de asuntos religiosos en el Partido Comunista, sobre todo de cara a una transición a la democracia? Yo creo que no, pero yo creo que el criterio de que no tiene sentido existe en el propio gobierno. Yo creo que hay un anhelo de más de 10 años de que desaparezca la Oficina de Asuntos Religiosos. Ahora, es una institucionalidad que no se actualiza, que no se reforma, y así como no se reforma para darle un espacio a la democracia cristiana, o a los liberales, o a la emigración, o el espacio político de los cubanos que viven en la isla, tampoco acaba de reformarse para el espacio de la iglesia. Ellos están convencidos, reitero, de que la Oficina de Asuntos Religiosos debe desaparecer y que eso debe funcionar de otra manera, incluso sin una relación tan política, más bien administrativa, como en cualquier sitio del mundo. La Oficina de Asuntos Religiosos, que quizás nadie se acuerde ya, porque tampoco se debatió mucho. Este criterio que voy a dar es una aproximación, porque no tengo la información absoluta, es una aproximación a esto. Cuando se diseña el nuevo Estado socialista, que va a ser científicamente ateo, ¿no? Las iglesias son parte del pasado y iban a desaparecer. Ellas no tenían que ser consideradas en una nueva institucionalidad del Estado. Vamos a diseñar un Estado, pero no hay que contar con ellos porque ello va a desaparecer. Entonces, mientras desaparezca, vamos a tratar de llevar las cosas. Y entonces, bueno, ahí en el partido, una oficina que atienda eso. Ya la oficina no tiene ni denominación. Oficina de Atención a Asuntos Religiosos del Comité Central. Una oficina que surge para atender algo que está por desaparecer. Pero hace mucho tiempo que la vida demostró que no, las religiones no van a desaparecer. Y que en Cuba, lejos de desaparecer, se han desarrollado. Se han desarrollado. Y así como no se han transformado otras cosas, no se ha transformado esto, ¿no? Yo no sabría decirte hoy cuál es la intensidad de la relación entre la Oficina de Asuntos Religiosos y las iglesias. Yo no sabría decirte si la Oficina de Asuntos Religiosos pudiera hoy ser una condicionante para el rol de las iglesias. Yo me atrevo a suponer que tal vez en estos momentos la Oficina de Asuntos Religiosos no sea una condicionante para el desarrollo de la iglesia. No puede ser. Sea una interlocutora en nombre del partido, del Estado, pero no una condicionante a las dinámicas que puedan desarrollar las iglesias, las instituciones religiosas. Yo creo que no. Las instituciones religiosas dentro del pobre entramado civil cubano, ellas tienen alguna fuerza. Las comunidades evangélicas pudieron batallar en contra del matrimonio igualitario porque tenían medios, tenían condiciones, tenían institucionalidad. La Iglesia Católica es controlada, intentan mantenerla dentro de unos determinados contenes, como es lógico, ellos intentan mantenerla dentro de determinados contenes, pero la Iglesia Católica tiene condiciones para actuar. La Iglesia Católica, yo creo que es uno de los actores, y muchas de las iglesias protestantes, si quisieran también,
que con más autonomía podría desempeñarse en el país, incluso con más autonomía que actores dentro del propio poder, con más autonomía. Yo creo que la gran transformación que demanda Cuba hoy también, y que quizás está ocurriendo, fíjate, si no nos estuviéramos haciendo nuestras preguntas, es que cada actor institucional e individual tiene que replantearse su rol público en este mundo. Ajá. Y en ese sentido, tú como católico, ¿no crees que la Iglesia, por ejemplo, católica ha quedado como atrapada entre el Partido Comunista, que sigue teniendo una condición hegemónica, incluso definida en la Constitución, pero al mismo tiempo, entrecomillados, sus competidores, protestantes, evangélicos, y un tema que no hemos abordado, pero que tiene un peso también en la nación cubana, que son las religiones animistas de origen africano, lo que comúnmente llamamos la brujería? Son preguntas complejas, ¿no? Mira, todos estamos atrapados dentro de las circunstancias, todos, unos y otros, hasta esos que atrapan, están atrapados. Yo me inclino a que la Iglesia, como muchos de nosotros nos ocurre también, no solo la Iglesia, estamos atrapados por nosotros mismos, más que por los otros. Yo creo que pocas veces en la historia de Cuba todos los cubanos somos tan iguales como ahora, en condiciones. La debilidad política es de todos, incluso del poder. Lo que somos iguales en la debilidad. Pero bueno, eso nos hace iguales y nos permite. La igualdad siempre permite. Yo creo que los que estamos atrapados de nuestras cargas, de nuestros pesos, de nuestras experiencias, de nuestras dudas, de nuestras faltas de claridad, yo creo que estamos en un momento de inflexión. La historia exige hoy una inflexión y todos de alguna manera estamos dispuestos a dar el salto, pero cargamos con todo eso, con toda esa experiencia, esas dudas, esas debilidades, esas condiciones que existieron y puede que aún existan, pero en algunos casos ya ni existen. Por eso te decía ahorita que yo creo que es un momento en que todos y cada uno, que replantearnos nuestro rol público. Cada actor individual que quiera tener un rol público y cada actor institucional que, por el hecho de ser una institución, debería sentir alguna obligación de actuar públicamente. Yo creo que el gran desafío que tiene que vencer la Iglesia en este momento es propio. Roberto, perdona, intenta moverte menos porque hay un ruido de fondo ahí con tu micrófono que empieza a ser molesto y empieza a parasitar tu voz. Es decir, hay momentos en que es más el ruido que tu voz. Perdona. Adelante. ¿Tenías alguna otra pregunta? Yo te decía que creo que el gran reto que tiene la Iglesia hoy es propio. Está dentro de ella misma. Tiene que vencer sus propios retos. Son propios, no son condiciones externas. Los más grandes, los decisivos, en mi opinión, no son condiciones externas. Son propios. Son propios. Vale, queda claro. Bueno, pues Alexis Steve, jurista, profesor universitario, miembro de la ejecutiva del Partido Demócrata Cristiano de Cuba y asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Va a referirse a reforma constitucional y jurídica en un posible marco de transición a la democracia en Cuba. Gracias, Jackson. Adelante. Sí, bueno, muchas gracias, Carlos, a Cibercuba por este espacio. Para mí es un gusto estar hoy contigo y también, bueno, con Roberto y los demás amigos que van a estar participando en estos programas. Sí, es un tema fundamental porque todos los cubanos, o la mayoría, queremos un cambio
queremos un cambio, queremos que la cosa mejore, pero también hay que hablar en cómo debe ser ese cambio y hacia dónde debe ser ese cambio. El año pasado, el observatorio realizó una encuesta en Cuba con una muestra representativa, una muestra importante dentro de la isla, y la mayoría de los encuestados dijo que quieren un cambio en Cuba. Y eso es un dato muy importante. Ya, y además, dicho por medio... ¿Sí? Hay un problema con tu señal ahora, que empieza como a ¿Sí? ralentizarse la voz, como si... Bueno. Pues... no, tranquilo, tranquilo. Vuelve a hacerlo sí. otra vez. Hasta ahora se oía perfectamente, pero ahora empieza como si estuviera ralentizada. Sí, eso ha pasado, sí, déjame desconectar el internet del celular. No sé, bueno, debe ser en fin. Bueno, lo que decía que lo importante no solo es querer el cambio, sino también el cómo debe ser ese cambio y hacia dónde debe ir ese cambio. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos realizó una encuesta en Cuba el año pasado con una muestra importante, representativa de la población, y la mayoría de los encuestados dijo que quería un cambio. Es cierto que había diferentes grados de moderación de ese cambio, pero la gran mayoría dijo que quería un cambio. Ahora, ¿dónde venían los matices o los detalles? Cuando se preguntaba que de dónde o cómo debería venir ese cambio. Y es significativo que la mayoría de aquellos que dijo que querían que en Cuba hubiera un cambio, dijeron que este debería venir de las altas esferas. Es decir, que el inicio de ese cambio, que el primer paso o la guía debía venir de esas altas esferas, de las actuales. Este dato es importante y lo relaciono con el criterio que quiero dejar. No quiero abarcarlo todo, solamente dejar lo que considero mi propuesta, mi humilde propuesta sobre cómo debe ser el cambio en Cuba. En primer lugar, aclarar que me refiero a un cambio hacia un sistema democrático, de Estado de Derecho y de economía social de mercado. Es decir, que esa es la propuesta que desde hace décadas sostiene y defiende la democracia cristiana, que es la tendencia política a la cual estoy afiliado y cuyo planteamiento es el que defiendo para el presente y futuro de Cuba. En primer lugar, dicho esto, que queremos que el cambio sea hacia un Estado de Derecho, una economía social de mercado, digo que el método o la forma que defiendo y que defiende la democracia cristiana es el de la reforma política y de la ley a la ley. Es decir, no queremos un cambio que sea, desde luego, por medio de una revolución. No queremos un cambio que sea por medio de un derrumbe abrupto o violento del actual régimen cubano. Creemos que la transición política hacia una democracia por medio de la reforma y por medio de un cambio de la ley a la ley es el que menor costo social tendría para el pueblo cubano, porque sería un cambio que no implica la violencia sistémica o sistemática, favorecería la reconciliación entre los cubanos de dentro de Cuba, los cubanos del exilio también, y eso es importante tenerlo en cuenta. Pero también hay otra razón, además de que es la que menor costo social tendría, y es que un país en cambio
si este cambio se da con violencia, con inestabilidad, con un derrumbe estrepitoso o una crisis institucional grave, puede ser aprovechado por elementos internos y externos que pueden afectar a la seguridad nacional de un país. Por tanto, que una transición sea de la ley a la ley y por medio de reformas también da más posibilidades al Estado de no perder el control en la esfera de la seguridad nacional, que es muy importante y que influye en la vida económica, pero también influye en lo más mínimo de la garantía de la seguridad. Ahora, este cambio nosotros proponemos, y de hecho lo hemos recogido en un documento, una propuesta que he elaborado junto a Elena Larrinaga, que nazca del pacto político que incluya a todos los sujetos políticos y sociales que hay en la sociedad cubana, y cuando digo en la sociedad cubana me refiero a Cuba, a la que reside en Cuba y al exilio, es decir, Cuba es una nación, una unidad integral, y que a ese pacto corresponda después una nueva constitución que es la que va a marcar ese camino de una Cuba democrática, pero también una Cuba próspera y con justicia social. Y aquí lo dejo porque creo que de la conversación y de las preguntas puede salir lo más importante quizás. Muchas gracias. Queda claro y además está explicitado en la propia propuesta que habéis hecho Elena y tú de ir de la ley a la ley. Incluso apostar por una reforma que promueva lo que podamos llamar el sector reformista dentro del tardocastrismo, para que sea de la manera menos violenta y con menor coste social posible. Pero ¿cómo articular eso frente a unos individuos que han establecido la condición hegemónica del Partido Comunista, que está incluso por encima del Estado, por encima de la sociedad? Es como si fuera un elemento único e infalible. Entonces, ahí sí me gustaría que explicaras un poco cómo crees que se puede articular eso. Sí, bueno, el Partido Comunista, sí, ¿se me escucha bien? Vale. El Partido Comunista, de hecho, en el propio artículo 5 de la Constitución aparece recogido como la fuerza superior del Estado y de la sociedad. Sin embargo, yo creo que hay que identificar aquellos elementos potenciadores de una estrategia que pueda llevar a ese cambio de actitud. Es decir, lo que piensa el Partido Comunista desde el punto de vista formal o legal está en la Constitución. Lo que creo que hay que identificar cuáles son los elementos que puedan hacer que el Partido Comunista cambie esa actitud. Y quiero distinguir entre la formalidad y la realidad, porque cuando uno hace encuestas en Cuba y uno ve lo que responden los cubanos en determinadas cuestiones, por ejemplo, ¿cree usted que la solución del problema cubano está en seguir los principios de la sociedad comunista o seguir el ejemplo de Fidel Castro? La gente que está de acuerdo con esos postulados está entre un 15 y un 20%. Por tanto, yo quiero distinguir en que esa su hegemonía es legal, es de control del Estado, pero de puro control. Cada vez tiene menos reflejo en la realidad social, en la sociología cubana. Ahora, lo que hay que identificar cuáles son los elementos
que pueden hacer llevar al Partido Comunista a cambiar de actitud. Y yo creo que en ese sentido la presión internacional es importante. Yo creo que si ellos no se sienten presionados, difícilmente van a soltar el mango de la sartén. Eso de que el poder desgasta, bueno, ya decía un demócrata cristiano que el poder desgasta, pero aquellos que no lo tienen. ¿Sí? Yo creo que hay que identificar esos elementos potenciadores. No podemos seguir. Pero a la vez, por ejemplo, otro elemento que viene siendo la otra cara de la moneda es también ofrecerles una salida. Y vuelvo a la encuesta que se hizo en 2018. La mayoría de los cubanos encuestados estaban de acuerdo con que esas personas, los actuales líderes, participaran en el futuro de Cuba. Y esto es un dato interesante y es un elemento que puede ser utilizado como potenciador de ese cambio de actitud. Muchas gracias. Ahora bien, siguiendo en el cómo, vamos a pensar que sí, que ya están identificados esos elementos reformistas, que incluso los hay dentro del propio Partido Comunista, guiándonos por las recientes leyes aprobadas, tendríamos que contar con 1/3 de la Asamblea Nacional también. ¿Cómo tú consideras que debe ser ese proceso? ¿Ir primero a un proceso constituyente o no? Ir primero a unas elecciones plurales, democráticas, y que a partir de un parlamento elegido democráticamente surja una nueva Carta Magna. Sí, la propuesta nuestra, que es de la que prefiero hablar hoy, implica, en primer lugar, un diálogo político, un proceso pactado, incluyente, plural, y que ese proceso desemboque en una nueva constitución, y una nueva constitución hecha por una constituyente pluralista, plural. Por tanto, la propuesta es pacto político y después elección para una asamblea constituyente que hará una nueva constitución. Desde luego, ese entramado, esas normas legales que hay que dictar y que hay que decisiones que hay que tomar para desembocar en ese escenario de elección para una constituyente, tiene que tomar forma dentro de la institucionalidad actual del régimen. Por tanto, según nuestra propuesta, es la Asamblea Nacional del Poder Popular y es Miguel Díaz-Canel y el actual primer ministro Manuel Marrero Cruz son los protagonistas de esta parte legal que tiene que desembocar en una elección pluralista para hacer una constitución por medio de una constituyente. Gracias. Ahora ya a una pregunta para cerrar el tema a los dos, que pasa lógicamente por la actualidad política. Personalmente siempre me he negado a considerar que el conflicto cubano es un conflicto bilateral con Estados Unidos. Yo creo que influye, pero que el conflicto principal está entre el gobierno y los gobernados de Cuba en este caso. Es indudable que el acompañamiento internacional, digamos, tiene un peso notable, y Estados Unidos, por muchas razones, tiene un peso específico en Cuba. ¿Qué sería mejor para acompañar ese proceso? ¿Biden o Trump? Sí. Yo diría que la política, en primer lugar, coincido contigo en que el problema cubano es un problema entre los cubanos y el gobierno cubano, entre los cubanos y el sistema
fracasado y demostrado por 60 años en lo político, en lo económico y lo social. Sin embargo, que no sea parte del problema o que no sea la esencia del problema, no quiere decir que ese sujeto o ese factor no sea parte de la solución. Y desde luego yo creo que Estados Unidos, por la realidad de que hay más de 2 millones de cubanos que residen en ese país, que tienen vínculos con sus familias en Cuba, que influyen, que votan, y tiene un papel importante en el presente y futuro de Cuba. Ahora, yo creo que la política que más nos conviene a los que queremos un cambio democrático en Cuba, como el cambio como el que estamos proponiendo, pero bueno, que también puede haber otras propuestas, es una que sea exigente con los actuales miembros del gobierno cubano, pero que a la vez esa exigencia no haga daño, no afecte a las familias cubanas. Creemos, o yo creo que la política de Bush o la política de gobernantes antes de Obama y la política de Obama está siendo superada por la realidad y por el momento histórico que está viviendo Cuba. Por tanto, yo creo y confío en que en algún momento los dos partidos norteamericanos se pongan de acuerdo y establezcan una política de Estado hacia Cuba y que busque promover los valores democráticos. Ya digo yo, siendo exigente con el gobierno cubano para que haga las reformas políticas que queremos, pero a la vez que no se interprete que esto hace daño al cubano de a pie. Muchas gracias. Roberto. No, Roberto no me oye. Se ha quedado congelado. Eso es el tema, eso es que no quiere contestar al tema. Ya estás ahí. El micrófono, Roberto. ¿Dónde está Carlos? Mira, yo creo que la gran cuestión cubana es cubana. La solución a los problemas cubanos deberemos encontrarnos los cubanos. Por supuesto que la cercanía con Estados Unidos, política, económica, histórica, tiene un peso muy grande. Ahora, no es que el conflicto sea entre los dos países. Hay un conflicto entre cubanos que tiene una expresión sustancial dentro de Estados Unidos. Y dado el peso de ese país, se convierte en algo que pudiera ser descomunal, en un sentido o en otro. Pero la cuestión no es entre Cuba y Estados Unidos, por lo menos desde hace mucho tiempo. Las tensiones con Estados Unidos van a existir siempre, siempre. La cuestión está en manejarla políticamente y diplomáticamente del mejor modo posible. Pero hay una relación asimétrica muy fuerte. Siempre van a haber tensiones. No es posible una relación de otra. Lo que hay que imponerse la mejor convivencia posible para el beneficio de todos. Ahora, el gran conflicto es entre cubanos y tiene una expresión dentro de Estados Unidos. Y la polarización entre cubanos se expresa en expresiones diferentes dentro de Estados Unidos, pero porque los cubanos están polarizados. Incluso la polarización extrema entre diferentes sectores de cubanos ha influido, si bien no se puede decir que es lo que determina, pero ha influido demasiado en que no haya una política de Estado en Estados Unidos sobre Cuba. Porque los propios cubanos estamos muy polarizados, hay tendencias distintas, tienen influencia sobre sectores de Estados Unidos unas y otras, y no hay manera de buscar una síntesis. Tienen que optar. ¿No? Fíjate si las diferencias nuestras pesan incluso en la política estadounidense. Y después la política estadounidense pesa sobre todo. Yo creo que podría ser Biden más positivo, pero también podría ser positivo Trump. Trump y Biden van a existir en los Estados Unidos y voy a poner estos nombres a modo de ejemplo.
por mucho tiempo. El gran reto que tenemos los cubanos, y a lo mejor es una utopía, pues yo creo que hay que insistir en ella todos los días para aproximarnos, aunque sea mínimamente, es que las posturas entre cubanos, las tensiones políticas entre cubanos puedan ser democráticas, de manera que más allá de las preferencias que puedan haber dentro de Estados Unidos a unas posturas o hacia otras, pueda perfilarse una política de Estado en relación con Cuba y pueda haber una interlocución de los cubanos con las diferentes tendencias poderosas en Estados Unidos. Quizás yo esté pidiendo mucho, porque somos seres humanos, porque tenemos historias polarizadas ya, pero tenemos que darnos cuenta que esto debería ser un referente y aproximarnos a ello, aunque sea mínimamente. Si lo lográramos los cubanos, podría ser positivo tanto Biden como Trump. Cualquiera de los dos. Incluso la estabilidad de Cuba en el futuro pasará porque los cubanos seamos capaces de una convivencia con Estados Unidos, ya sean con los Biden como con los Trump. Si no, no habrá estabilidad. Muchas gracias. Agradezco a los dos el tiempo y sobre todo el nivel reflexivo, que ha sido muy notable. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti, Carlos. Saludos.